Hoy vamos a tener el tema cómo leer la Biblia, ¿verdad? Cómo leer la Biblia, básicamente cómo estudiarla, pues. Pero primero en el contexto general, leer la Biblia o leer. ¿Usted se acuerda, mi hermano, cuando aprendió a leer? ¿Usted se acuerda con esa paciencia con la que la trataron sus papás? Yo me acuerdo cómo traté a mi hija mayor, por lo menos, ¿verdad? O cómo me trataron a mí. ¿Cómo se dice la M con la A? Decía, ma, ¿verdad? ¿Y cómo se dice la M con la A? Ma. ¿Y qué dice junto? Papá, decía uno, y ahí le daban su, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y así otras palabritas que al día de hoy los que están ahí por kinder, ¿verdad? Y los niños que están aquí en la congregación, pues sabrán qué paciencia le tienen sus papás. En todo caso, no es lo mismo leer que estudiar. O sea, entendemos que leer es, en el contexto, es interpretar escritos, signos, números, y usted entiende el mensaje que hay cuando lee los señales de tránsito, por ejemplo, ¿verdad? Si uno no sabe qué significan, pues se pasa un alto y hay problemas, hay accidentes, ¿sí? Por eso es importante tener un hábito de lectura. Pero ¿cómo leemos realmente la Biblia? ¿Cómo la interpretamos? ¿Qué entendemos cuando lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Mira, pues aquí tengo unos datos importantes acerca de leer. Dice que nos permite descubrir, explorar, entender nuestro entorno, mejora nuestra forma de hablar, nuestra gramática, al escribir también la ortografía, ¿verdad? Los signos y todo lo que la gramática del castellano usamos, y se enriquece el vocabulario. Cuando usted lee un libro, aprende palabras nuevas, aprende a expresarse mejor, adquiere un léxico más abundante, dirían, ¿verdad? Usa palabras rimbombantes ahí, sacadas ahí del diccionario que nadie entiende, ahí usted se siente, sí va, soy pilas. Pero, ¿y sabe usted que una persona normalmente puede leer 250 palabras por minuto? ¿Ha hecho usted el intento? En 1990 dice que hubo una persona, por aquí tengo el nombre, se llamaba, y tuvo el récord Guinness, dice, se llamaba Howard Berg. En 1990 dice que él leyó, dice él, 25,000 palabras por minuto. O sea, ¿qué entendió el cuate de los 25,000 palabras que leyó? Saber, ¿va? Y básicamente a veces nos pasa eso. Estamos leyendo cosas, pero realmente entendemos lo que leemos. Tenemos comprensión de lectura. Entonces, aquí, esta noche, cómo leer la Biblia, tenemos algunos consejos para compartir, ¿verdad? Para que tengamos una lectura eficiente de la palabra. ¿Por dónde empiezo a leer la palabra, hermano? O sea, ¿cómo empiezo a leer? Desde Génesis, empiezo en medio, empiezo al final, ¿va? Me hago el spoiler yo solito, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Entonces, yo no sé, yo creo que hay muchos jóvenes por acá, en mis tiempos, no sé, y lo discutíamos hoy con el pastor Melvin, llevábamos unas clases que se llamaban literatura y nos mandaban comprar libros, ¿va? Y todavía así, más haraganes, uno compraba la versión de bolsillo que venía en resumen, ¿verdad? Y ahora la gente solo lee la sinopsis del libro y con eso se queda, y el prólogo y el epílogo que era, y ya. Y le preguntan un par de palabras en el test y las resuelve. Ya no nos interesa tener un hábito de lectura, pero nosotros debemos apreciar la palabra. Miren, aquí tengo mi Biblia de papel todavía, ¿verdad? Y a ver, levanten toda su Biblia, a ver quiénes hicieron caso de traer su Biblia este mes, esa gran Biblia rosada que tiene ahí esta hermanita. Qué bueno, hay un montón de Biblias, hay un montón de Biblias chiquitas, grandes, de todos tamaños. Un cuchillito, dijo Melvin por ahí el otro día, que hasta pena daba cuando uno lo traía, que muy grandote, ¿va? Y le hacían bullying los cuates a uno. Pero qué bueno que usted trae su Biblia. Entonces, ¿qué produce leer cualquier cosa? Pero encima de la Biblia, paz, ¿verdad? ¿Qué produce? Si usted tiene poco sueño, se aprovecha el tiempo y hasta va a dormir bien rico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicio mi lectura? Mira pues, si usted agarra cualquier libro secular, cualquier libro de texto, usted va a tener un prólogo. Y en el prólogo le cuenta más o menos de qué va el libro, ¿verdad? Hay un comentario, hay un inicio, ¿verdad? Y al final tiene una síntesis de lo que es el libro. Hay un cuerpo, lo llama la atención, a usted le enamora esa parte del libro, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Usted va a tener el epílogo, o sea, el final, así como aquí el spoiler, ¿verdad? ¿Cómo terminó? ¿Se casó con la princesa? ¿No se casó? ¿Verdad? Y usted tiene eso ahí. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es el Evangelio según San Juan.
Y en él el prólogo es bien interesante, es bien amoroso, es impactante porque dice, en el principio era el verbo. Vamos a ver si lo tienen los muchachos por ahí. Juan 1, en el versículo 1, multimedia, si me ayuda. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Pero dice, y en el principio, a ver si pueden continuar con el verso 2, por favor, multimedia. Todas las cosas, todas las cosas en el verso 2. Todas las cosas, es que me falta la anterior. Voy a buscarlo en mi Biblia porque si no nos perdemos ahí. Gracias de todos modos ahí, muchachos. Regresemos al versículo 1, por favor. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok. Y aquí dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿A usted no le encanta ese primer párrafo, esos primeros versículos de la Biblia? ¿No le llamaría la atención leer todo ese libro o ese evangelio según el apóstol Juan? Pero ¿cómo termina ese libro? Lo voy a hacer spoiler, solo para poner un ejemplo. Termina con una parrillada a la orilla de un lago, ¿verdad? Entonces vamos a Juan 21. Si usted está siguiéndome la lectura y quiere ir conmigo, Juan 21:10, vamos por ahí. En el 9 vamos a leer, Juan 21:9. Y dice por acá, al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro, dice, con la red llena de grandes peces, 153. Y aún así, siendo tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo, venid, comed. Pero ninguno de ellos se atrevía a decir, miren, o preguntarle, ¿eres Jesús? Porque ellos sabían que era Jesús. O sea, el libro empieza con amor y con estallido del universo, así haciendo la creación. Y termina con Jesús ya resucitado en la orilla de un lago con sus amigos, ¿verdad? Con los discípulos. Es una escena bien amorosa y bien romántica. Si usted quiere leer, pues ahí le estoy contando este libro. Ahí lo lee en casita, el Evangelio según San Juan. Es un evangelio que relata el evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús, pero de una forma amorosa. En ese mismo evangelio usted puede ver que Él es la vid verdadera, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ya, para entrar en síntesis, para que no nos agarre la tarde, ¿cómo estudio o cómo empiezo mi lectura? A ver, comienza pidiéndole ayuda al Señor, pidiendo sabiduría. Entonces no podemos leer la palabra e interpretarla si no tenemos la unción del Espíritu Santo, en este caso la guianza del Espíritu Santo. No podemos entender la palabra si no hemos pedido sabiduría y sabes que no entiendo lo que leo, ¿verdad? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo entonces? Es buena idea con un estudio, si usted tiene una inquietud, y normalmente ¿cómo empezamos leyendo la Biblia? ¿Porque alguien nos animó o por necesidad? La mayoría de veces es por necesidad. A ver, levante la mano aquí quien no lo ha hecho. Cuando tiene ahí un detallito, voy a buscar en la palabra a ver qué consejo me da Dios. Y todos, yo he estado allí, ¿verdad? A veces, miren, yo no había leído la Biblia entera hasta que me vi involucrado en una situación difícil y quería encontrar realmente la palabra que llenara esa necesidad o que me diera una respuesta. Y yo me preguntaba esto ya, esto fuera un poquito de mis líneas que tengo acá. Cuando leía, por ejemplo, en el libro de Josué, en el capítulo 6, cuando Josué se sintió, yo me llamo Josué, de hecho dije, ahí tiene que haber algo para mí. Y decía, cuando Josué se sintió así como pequeñito, se sintió impotente acerca de lo que tenía que acontecer después de que murió Moisés y estaba ahí frente a Jericó y decía, ¿qué voy a hacer? Y le pidió ayuda al Señor y el cuate se sentía así, me imagino, como yo me sentí con el problema que tenía enfrente, así, ¿qué voy a hacer? Y yo esperaba que pasara lo mismo que le pasó a Josué, porque ¿sabe qué le pasó a Josué? Que dice que se le apareció un ángel del Señor. Y Josué se asustó y le dice, ¿eres de los míos o estás en contra de mí? Le dice, ni estoy con vos ni con los otros. Más bien yo vengo en nombre del Señor de los ejércitos. Y le dio una instrucción. Entonces ahí es donde usted ya sabe que los israelitas dieron las vueltas alrededor de la ciudad y tomaron la ciudad. Entonces yo esperaba ahí a leer la palabra, decir, seguramente el Señor va a dar una respuesta para mí, para mi familia, así también. Entonces a veces esperamos eso y vemos la Biblia o la intentamos leer con esa expectativa y de hecho así es. Porque si la leemos solo porque sí, no tiene sentido.
Si usted empieza a leer la Biblia como cuando le prestan un libro de una novela interesante, por ahí los que leen, los jovencitos, los cuentos de Narnia, que si el Hobbit, que si el Señor de los Anillos, y de esos murciélagos, son vampiros, ¿va? De Moonlight y todo ese rollo, ¿va? Pero lo que está de moda y lo que se escribe, hay mucha gente que escribe novelas y llaman la atención, ¿verdad? Igual llama la atención, pero ¿por qué no enamorarse de la palabra? Pero ¿cuál es la motivación que nosotros tenemos para leer la Biblia? Por eso, ¿cómo la leemos? ¿La leemos porque en la iglesia nos dicen, lea la Biblia? ¿La leemos porque nos dijeron que teníamos que leerla para que fuéramos buenos cristianos? ¿O la lee por crecimiento? O sea, ¿cómo la leemos? ¿Por qué la leemos? A ver, voy a continuar acá. Uno, entonces sería, comienza un estudio pidiendo la ayuda de Dios. Por si quiere apuntar ahí. Y diríjase al Señor, dice, y pidiendo sabiduría para leerla. Yo tengo un versículo acá que acota eso, si usted quiere apuntar. Entonces, es Santiago 1:5. Y si multimedia lo puede poner para que la congregación lo lea también. Santiago 1:5. Y dice, y si alguno de vosotros tiene faltas de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Entonces, a veces decimos, mire hermano, yo conozco gente realmente que no había aprendido a leer y aprendió a leer en la Biblia. De hecho, mi abuela me cuenta que ella aprendió a leer en la Biblia. O sea, era poca la forma que nuestros viejitos tenían de ir a la escuela. A veces estaban muy retiradas las escuelas, no había muchas. Entonces, lo poco que tenían para leer, porque, mira, pues aquí una cosa trae la otra. También recuerdo que decían que tener una Biblia en casa era pecado. Alguien vivió esa temporada que decían que era herejía si usted tenía la Biblia en casa, porque decía que si usted se iba a corromper si leía la Biblia, porque ¿quién se le iba a explicar? Solo los sacerdotes, los clérigos, los que estaban a cargo de una iglesia tenían el derecho de tener una Biblia. Mire qué libertad más grande tenemos en Guatemala hoy de poder tener una Biblia y que el internet no esté censurado para poder descargar cantidad de versiones de Biblia, la que usted quiera, comentarios bíblicos y sin ningún problema. Vea Medio Oriente, vea China, toda la parte de Asia. Ellos son perseguidos si tienen una Biblia en casa. Son llevados a juicio, encarcelados, con penas incluso de muerte, ¿verdad? Porque no hay libertad para leer la palabra. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de leer la palabra, entonces hay que disfrutarla. Si no tenemos conocimiento, pues hay gente que tiene conocimiento que nos ayuda a entender la palabra. Punto número 2. Dice por acá, no es necesario comenzar a leer desde el principio. Por eso les decía, empiezo desde Génesis o empiezo en medio. Usted puede empezar leyendo la palabra por un salmo, ¿verdad? Por proverbios. A ver, alguien aquí creo que hay bastantes de los muchachos que han pasado con nosotros en el aula de Senfo que siempre les he dicho, lean la palabra. ¿Qué leemos? Leamos proverbios. Leamos proverbios porque hay sabiduría, ¿verdad? Ahí hay sabiduría. Voy a pedir que pongan el Salmo 119, 15 al 16, por favor, en multimedia. Muchas gracias, muchachitos. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aquí habla precisamente el rey David acerca de lo que estaba escrito en la Torá, de los mandamientos, de lo que Moisés había dicho. Mira, y estas palabras vas a recitar a tus hijos cuando vayas por el camino. Pastor Melvin hizo aquella vez su prédica con el timón, ¿va? Y cuando vayas por la calle y cuando regreses y al levantarte y al acostarte. Antes no había tanta cultura de escribir porque solo los escribas tenían esa capacidad, ¿verdad? Solo ellos tenían la capacidad de leer o de interpretar los escritos, pero todo lo que se hablaba de la palabra era de persona a persona. Entonces tenían esta ley que dijo Moisés, háblenle la palabra a sus hijos. Es un buen hábito. Le vamos a leer un cuento al niño para que se duerma. Bueno, si va a leer una historia, que sea una historia que deje vida en el niño. Léale la historia de David y Goliat, pues si quiere, superhéroes bíblicos de Sansón, ¿verdad? Léale la Biblia y los héroes de la fe. Léale acerca de Esteban, acerca de Pablo, ¿verdad? Pablo cuando tuvo sus viajes, cuando lo atrapó una marea fuerte y tuvo una tormenta y paró en una isla por ahí, ¿verdad? Hay historias que pueden despertar el interés en nuestros hijos, ¿verdad? En los más pequeños de la casa.
Pueden despertar el interés porque puede ver que hay vida en ello y hay situaciones en que se ha efectuado milagros y ha habido vida en ellos. Entonces, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Bien chiquito, por un salmo. Yo me acuerdo que la primera palabra que quedó en mi corazón, hace muchos años, no lo voy a decir hace cuánto, y tampoco quiero poner en evidencia a Mana Berti, pero cuando yo hice mi oración de fe allá por muchos años atrás, tenía como 5, 6, 7 años, pero recuerdo que fue Salmo 119, 105. Y siempre que hablamos con Mana Berti, siempre ahí medio le sale una lagrimita y se acuerda y dice, sí, yo me acuerdo, porque decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y se me quedó hace mucho tiempo, yo estaba poquito más grande que María, ¿verdad? Y fue la palabra que yo escuché en mi corazón. Yo no podía leer, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y un corazón de un niño tiene fe. Y yo atesoré esa palabra en mi corazón. Y un niño, como dice el apóstol Pablo en las Escrituras también, ¿verdad? Cuando uno es niño, piensa como niño, ¿verdad? Y si un niño lee la palabra, entiende todo a su manera. Así magnífico. Él le cuentan la historia del arca de Noé y imagina los animales gigantescos y el arca y se imagina las tempestades y todo. Yo no sé si hemos dejado de tener esa capacidad de ver la Biblia con ese ánimo y sorprendernos por los milagros que Dios hace a través de la palabra. Hay que tener un corazón agradecido y amar la palabra para poder disfrutar lo que leo. Con el mismo ánimo con lo que se lee, como lo decía anterior, una novela de esas de ciencia ficción. Con el mismo ánimo con el que leía tal vez un libro de historietas, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que hay vida en lo que leemos, que trasciende nuestras propias vidas. Trayendo un poco a la memoria acerca de esto, lo primero que yo tuve en mi casa, en la casa de mis abuelos para leer, eran comentarios bíblicos. Yo lo hablaba con el pastor Kilo, porque mi abuelo tenía, y mi tío, que era estudiante de teología, tenía eso hace muchos años. Y para poner en contexto, la mente de un niño es así. De repente me puse a leer Apocalipsis, ¿verdad? Y Señor del gran poder y que la bestia aplastaba, dice, a la humanidad. Imagínense, yo pensaba en un dinosaurio gigante, ¿verdad? ¿Y cree usted que eso no es una metáfora real de lo que puede pasar? ¿Verdad? Lo que la escatología enseña acerca del final de los tiempos, lo que ya está pasando, ¿verdad? Alrededor del mundo, ¿verdad? Lo que la política internacional está tratando de hacer, amordazando la boca de muchos creyentes a nivel mundial, ¿verdad? Está aplastando la fe. Entonces, no estaba tan lejos yo cuando tenía como 7, 8 años, ¿verdad? De pensar que eso iba a suceder. Y al día de hoy, pues sigo pensando que eso, el Señor nos va a librar de eso, ¿verdad? Pero de qué va a pasar, la palabra dice que va a suceder. Y entonces, estamos hasta allí. Entonces, no es necesario que empiece desde Génesis, mi hermano. Si usted dice, yo no he leído la Biblia, mire, yo hasta hace poco le conté, que empecé a leer la Biblia, la leí entera. Si usted toma un programa de lectura de la palabra de la Biblia en un año, muchas de las Biblias, si usted tiene su Biblia ahí, puede ir a la parte de atrás y tiene cuadritos, en lo que usted con un lapicero puede ir haciendo chequecito a la Biblia y si se da cuenta, las lecturas diarias van mezcladas entre el primer libro, un poco de Salmos, un poco de Proverbios, un poco de los Evangelios, para que usted también tenga en consideración eso. Mucha gente se desanima y es el punto que después voy a tocar. Pero usted escoja un tema, que sería el punto número 3 para el consejo, escoja un tema que sea de su interés. ¿Qué le llama la atención a usted? ¿Qué te llama la atención? ¿Verdad? Si eres jovencito, jovencita, ¿de qué quiero aprender hoy? ¿Verdad? ¿Qué quieres aprender? Aprender la gracia del Señor, el arrepentimiento, puse acá, o el perdón, o fortaleza durante las pruebas, que es lo que normalmente buscamos cuando ya las tenemos serias, ¿verdad? Y uno busca versículos específicos para leer. Mi Biblia, esta que tengo acá, sí, en la parte del final, aquí tiene consejos, dice, amigo lector, dice, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué encuentras en la Biblia? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Verdad? Hay devocionales en mi Biblia para empezar a leer, en la suya también posiblemente. Y me pone aquí todo lo que puedo hacer con mi Biblia. ¿Qué encuentras en la Biblia? ¿Cómo leerla? Aquí examina el contenido de tu Biblia. Identifica un plan, dice, y frases que te gusten, ¿verdad? Y aquí miren lo que les decía. Los cuadritos que están para marcar qué leyó usted el día de hoy, ¿verdad? Y yo hice la lectura de mi Biblia en una tableta electrónica. Entonces,
En parte lo leí ahí y lo repetía en mi Biblia, ¿verdad? En otra versión, la riqueza que hay de leer, en otras versiones que se asemejan más al castellano, ¿verdad? Y que tienen una riqueza, por lo menos en cuanto al lenguaje, que va más directo. A mí, de hecho, me gusta mucho la traducción del lenguaje actual, ¿verdad? Que va, como diríamos en buen champín, va al hueso, ¿verdad? Usted quiere un consejo sin tanta casaca, como diría Kalin, ¿verdad? Lea esa versión. ¿Quiere entender un consejo de parte de Dios ahorita que estamos de moda en los... Por cierto, haciendo spoiler también de los retiros, ¿verdad? Las mujeres tuvieron el suyo cara a cara, ¿verdad? El de nosotros va a ser lo mismo. Si usted quiere que Dios le hable cara a cara, lea esa versión. Si quiere un consejo de cuate de parte de Dios, de amigo, y quiere que lo sorprenda y que le regañe realmente, busque esa versión. Y me va a decir si no va a entender la palabra a las buenas, ¿verdad? Así es como aprendemos, con un lenguaje que se parece mucho al nuestro. Número 4, conoce un personaje. Bueno, ¿dónde leo la Biblia? Ya les conté que yo leí acerca de Josué, porque es mi tocayo por ahí, ¿verdad? Pero me gusta mucho la vida de Gedeón, ¿verdad? Ya las mujeres pueden decir, bueno, voy a empezar leyendo el libro de Esther, o el libro de Ruth, porque como son mujeres, ¿verdad? Pero hay más que eso, hay mujeres en la Biblia que tal vez no tienen un libro o un título de libro, pero que fueron parte importante en la vida para criar hombres de fe, ¿verdad? Ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le echa porras ahí a la abuelita y a la mamá del Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fueron mujeres de fe, mujeres por las cuales el patojo aprendió la palabra, ¿sí? Sin esas, hay muchos muchachitos aquí que dicen, ¿por qué me trajeron? No sé, yo vine a la iglesia porque me trajo mi mamá o mi abuelita, y yo era uno de ellos también. O sea, yo fui a la iglesia porque me llevó mi abuelita, ¿verdad? Y mi abuelita ahorita está en cama ahí en casa, pero igual todavía está ahí. Pero ha sido parte importante en mi vida y en la formación de mi familia acerca de esto. Número 5, toma nota de lo que aprendes. Si son ustedes así de la vieja escuela, como nos dirían los patojos de la generación de cristal, si usted es un baby boomer como yo, ¿qué éramos, pastor? ¿Te acuerdas que estabas haciendo cuentas? ¿Qué éramos? ¿No querés salir de eso? Chavorruco. Si usted toma notas como nosotros, ¿verdad? Yo tenía mi tablet, así dirían los patojos fresas ahorita, pero se apagó y ya no se encendió. Te lo voy a pasar para que me la hagas, Brian, para ver si saco mis bosquejos que tenía ahí. Pero si usted lleva notas, en su Biblia antes la gente le decía, ay, es pecado que ponga notas ahí, Claudia, es pecado que raye la Biblia. No, es pecado. Es su pan diario. Melvin, en la mañana el pastor Melvin decía, ahí te traes uno de esos libritos y vamos a poner el chunche de los patojos aquí, pero no lo subimos. Si usted tiene y le han regalado para haciéndole ahí publicidad al pan diario, ¿qué leo? Ese librito, si usted lo puede conseguir o se lo regalaron, aprécielo. Son porciones literalmente del pan diario que usted puede leer. Una porción diaria, y esto me trae lo otro, ya que usted está anotando todo lo que le gusta, escuche la Biblia en línea. Si usted tiene capacidad, tiene la posibilidad de tener un aparato electrónico, sáquele provecho. Beneficio, ya mucho tiempo hemos estado aquí animándole a que usted descargue las versiones en YouVersion, ¿verdad? La Biblia App se llama, ¿sí? Tiene el YouTube. Mire, yo crecí, o sea, estoy contando mi historia, ahorita estoy como desbloqueando recuerdos así, no sé si por ahí habrá alguien que levante la mano y que diga yo también crecí leyendo a través de la Biblia, en la TGN, ¿verdad? Escuché eso, o sea, a las 7 de la noche, ¿verdad? Y habían también es que no traje esas notas acá, habían unos comentarios y hablaban acerca de la Biblia y le ponían historias a uno de Daniel en el foso de los leones, por ejemplo. Pero si alguien quiere, usted hermana que hace limpieza, que está en sus quehaceres y no tiene tiempo para sentarse y agarrar la Biblia, ponga el YouTube, ponga Biblia narrada por el hermano Samuel Montoya, por ejemplo. Es una voz bien, bien clara de lo que por lo menos a mí en mi infancia, en mi juventud, me bendijo mucho. Entonces, en la radio cultural creo que todavía lo ponen, esa radio creo que todavía está en AM, no sé. Pero ahí está desde el primer libro de Génesis al Apocalipsis. Es una voz agradable de un hermano que le narra la Biblia si usted no tiene tiempo de leerla. Pero yo no la voy a leer, sí, pero la va a escuchar. Entonces le sigo contando, mientras mi esposa, yo que por allá está mi esposa, estábamos trabajando, yo ponía y había leído la Biblia y repasaba con esa lectura, ponía eso a que se reprodujera. Y entonces ahí seguía yo, si había leído 2 o 3 capítulos de Proverbios, ahí lo repasaba. Entonces hablaba al inicio que leer le cambia el vocabulario. Siempre nos andamos quejando de que el vecino, el amigo, el cristiano que va a la iglesia, no se le
cambia la forma de hablar, ¿no? Y con mucho cariño a los de Oriente, es que soy de Oriente, dirían por ahí, o soy de por ahí, de Escuintla, ¿no? Siempre hablamos fuerte, pues, pero la forma que hablamos, las palabras que utilizamos, tienen que cambiar. ¿Y cómo cambia la forma en que nos expresamos hacia los otros? La palabra dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sean palabras que sean aptas para la buena edificación de todos los creyentes. Pero se nos va la onda y de repente decimos una, dos o tres, ¿verdad? Palabras fuera de tono, un poquito más coloradas de vez en cuando, y si nadie nos corrige. ¿Por qué? Porque usted sabe que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ah? Entonces, ¿qué hay en el corazón? ¿Estamos sembrando palabra o dejamos el hábito de la lectura y dejamos la Biblia por ahí? Pero si usted ya no carga su Biblia física, si ya no carga este libro, pero carga su teléfono, aproveche el tiempo. Como decía alguien por ahí, hay que redimir el tiempo, aprovechelo, no lo eche a perder, ¿verdad? No desperdicie el tiempo, ¿verdad? Hay que aprender algo, o sea, nunca dejamos de aprender, nunca la palabra pasa de moda. Y tal vez usted ya escuchó este mensaje, ya escuchó un versículo, pero va a haber un día que va a necesitar de él. Y entonces, como le digo a los patojos del CENFOC, le digo patojos porque hay chaburriquitos también, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios se va a encargar de recordarle todas las cosas, como dijo Jesús. Y yo les voy a dejar un consolador, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Para que les recuerde todas estas cosas. ¿Y qué le recuerda? La palabra que el Señor dejó, las promesas de Dios. Y el Señor dijo: tranquilos, ustedes van a sufrir, van a tener situaciones difíciles, pero no teman, yo ya vencí por ustedes. ¿A usted no le causa esperanza esa palabra? ¿Verdad? Que el Señor venció, diga un amén bien fuerte entonces, ¿verdad? El Señor venció por nosotros, pero nos tienen que estar recordando eso cuando hay situaciones difíciles. Ahí vamos corriendo, y se lo digo con mucho cariño, porque al líder o al pastor de muchas congregaciones, no, hablemoslo en general, ¿verdad? Le van a cargar un costal de pleitos al pobre pastor de cualquier iglesia, de aquí, de allá, y aquí hasta los confines del mundo, que el pastor mire cómo me ayuda. Pero por eso decía el apóstol Pablo cuando le decía a Timoteo acerca de cómo buscar los diáconos de la iglesia, dice: que sean hombres prudentes, buenos, de una sola mujer, que no sean dados al vino, no neófitos. Y neófito, estaba indagando que neófito es, de las palabras griegas, es de planta nueva o recién plantado, literalmente quiere decir plantita, es los pilones, ¿verdad, mano Víctor? Como que salen así chiquititos, va una semilla recién brotada, ahí de las que vende Calín de tomate, ¿verdad? Ese es un neófito, él no sabe qué hacer, el pobre la tomatera, no sé cómo es que se dice, Calín, ¿verdad? Es una plantita. Usted no puede poner a esa plantita a darle clases de cómo dar tomates a uno que ya está de este tamaño, ¿no? Que ya ha sido podado, abonado y no sé qué más situaciones. Pero tenemos que crecer y no quedarnos como plantitas, ¿verdad? Como pilones, como esquejes o cosas pequeñas. ¿Y cómo vamos a progresar? Leyendo la palabra. Entonces, como decía el apóstol Pablo, entonces ya nos quedemos ahí nomás del rudimento de la fe, vamos más allá. O sea, tenemos que comer para nosotros mismos, buscar palabra y ya no estar trayendo situaciones de las cuales sabemos que podemos salir adelante en el nombre del Señor, y estar trayendo pleitos, problemas que sabemos que se pueden resolver a la luz de la palabra, madurando un poco más. Entonces, yo le dejo acá, si usted quiere, tiene tiempo y ahora tiene, pues busque un plan de lectura. La ventaja en estas es una comunidad también social, o sea, usted puede hacer amigos dentro de esta plataforma de lectura de la Biblia, puede invitar amigos, hacer una sala de lectura bíblica, ponerse en contacto con otros, hacer una comprensión de lectura. ¿Qué entendiste vos? ¿Qué entendí yo? ¿Qué te dejó a vos? Vos me pasó algo bien chilero, el Señor me habló y todo. Entonces se vuelve algo bonito, hay crecimiento en él. Y como le decía hermano, si usted es de la vieja escuela o quiere, por pura curiosidad, quién es Samuel Montoya, el Señor ya se lo llevó a su reino, ¿verdad? Pero pues ponga ahí Biblia hablada en YouTube, ¿verdad? Y ponga Génesis, qué sé yo, qué quiere leer, Salmos. Y va a ver si le gusta. Número 7, ya vamos ya casi terminando. Lee y comparte con otras personas.
con tus miembros de la familia, amigos, y también con otras personas que pueden contribuir al estudio, dice. Las perspectivas únicas de una persona a otra pueden cambiar la forma en que nosotros percibimos la palabra. Tal vez hay alguien más, qué sé yo, letrado que nosotros, más estudioso que nosotros, y nos puede dar más información, puede dar más riqueza de lo que nosotros leemos. Número 8, investiga lo que no comprendas. Usted no se quede nada más, es que no entendí, ¿verdad? Ahí conozco a algunos muchachitos que van a la escuela, es que no le entiendo. ¿Y por qué no preguntaste? Es que me da vergüenza, ¿verdad? Y nosotros estuvimos ahí tal vez alguna vez. ¿Y por qué no preguntas si no entendés? Es que qué pena, me pueden hacer bullying los demás, ¿verdad? Pero miren, aquí somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos. Si usted no entiende alguna persona que lea, para eso tiene sus líderes de célula, para eso tiene sus amigos de la iglesia, para eso hay liderazgo aquí. Usted puede levantar la mano, mire hermano, ahí está el CENFOC, ¿verdad? Por favor, inscríbase ahí. Si tiene dudas razonables, seguramente juntos podemos encontrar una respuesta. Dice, seguramente al estudiar la Biblia usted va a encontrar términos confusos o que no comprende. No dude de buscar significado de una palabra o frase que en particular, o incluso de una parábola completa que no entienda. Por eso aquí en Efesios 4, 11 y 12 dice que el Señor constituyó evangelistas, constituyó maestros, ¿verdad? Y apóstoles. Dice, ¿para qué? Para que la palabra sea difundida, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué lo hizo el Señor? Para eso tenemos maestros en la iglesia. El Señor le dio dones a la gente en la congregación para poder apoyar a los más pequeñitos, ¿sí? Así que no tenga temor y por favor pregunte si no entiende, ¿sí? A ver, aquí hay un ejemplo que me gusta mucho, el libro de Hechos, en el capítulo 8, verso 26 al 39, aquí hay una historia, tal vez la vamos a parafrasear un poco. Es una historia bien bonita, tal vez usted ya con la cita ya se dio cuenta de cuál es. A ver, por aquí estamos atrás, ya la tenemos por ahí, ok, ahí ya la tienen por ahí, vamos a ir leyéndola y dice, y un ángel del Señor habló a Felipe, aquí el título es Felipe y el etíope. Un ángel le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, hay palabras que usted tal vez no entiende, ahí es donde entra el diccionario, funcionario de Candace, dice, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Dice, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. No era un carro de ese último modelo que se imagina. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que él leía era dice, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ¿verdad? Ahí hay un contexto general acerca de lo que acabamos de leer o les acabo de expresar. Mira, esta persona iba con necesidad de entender la palabra, pero no la entendía. Porque entonces obviamente te diría, ese cuate no sabía nada, pero si hubiera leído los evangelios, se estaban formando los evangelios en ese tiempo, ¿verdad? Pero por la fe, por eso es importante que el que lee la palabra tenga fe, ¿verdad? Es importante que usted crea que el Señor existe y que lo que usted lee realmente es su palabra, que no son solo literalmente palabras que alguien puso en una hoja de papel. Y dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? Nada, lo vamos a dejar hasta ahí, muchachos. Dice, si crees, ahí fue bautizado. Hay un milagro bien grande, ¿verdad? Pero dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces ahí es donde somos responsables, nosotros como papás, cuando nuestros hijos después de una predicación vamos a la casa, me pasaba a mí, aún me pasa, que llegábamos a la casa yendo aquí de las escuelas dominicales y preguntaban,
Papi, que lo que dijo el pastor, ¿qué significa? Porque le cuento a mis hijas desde que están chiquititas, siempre estuvieron sentadas ahí a la par de nosotros y escuchando la palabra. Y es lo que decían, que se quede la palabra, instruya al niño en su camino, para cuando sea grande no se aparte de él. Entonces, si usted no entiende, no comprende algo, no tenga temor, no tenga pena en preguntar. Ya casi es Garito, sos Angelito, ya casi Angelito. Bien importante, número 9, si está tomando las notas, haga una pausa y escuche la voz de Dios. Ya, quédese quieto, quédese en silencio. Si usted tiene un momento devocional, es importante hacer silencio en la presencia de Dios, ahí en su lugar secreto, ¿verdad? Con una determinación de escuchar al Padre, porque ¿sabe qué? Él le oye y usted tendría que escucharlo. Juan 10:27, por favor, ya es una de las últimas citas que tenemos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esto es algo muy personal para mí, porque llega un momento en la vida de un creyente, que es creyente, que se siente solito, así como cuando, hijo, y el Señor que se hizo, me dejó ahí, por ahí, no sé si tienes cuidado de mí, ¿verdad? Si todavía, como dice una canción de Alvarito López, quiero saber si me escuchas y sigues cuidándome, ¿verdad? A pesar de mis faltas, perdonándome, ¿verdad? Necesito saber que estás aquí. Y me acosté una noche así, con esa sensación bien de sentirme solito, a pesar de tener mi familia y todo, pero sentirme sin la protección del Padre. Y me acosté así, y fíjese que como a las 3 de la mañana, yo sí, sobresaltado, me dijo esta palabra a mi corazón, en mi oído. Y me dijo, me estás escuchando, ¿verdad? Pero no con la Paquita del barrio, no, pero me dijo, si escuchas esto, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo me conformé con esa palabra en mi corazón y supe entonces que el Señor no se aparta de mí, ¿verdad? Puede ser que yo esté involucrado en muchos asuntos a veces y que me tenga un chirmol de cosas en la cabeza, como nos pasa a muchos, ¿verdad? Y que quiera resolver todo y no resuelvo nada. Pero es algo bien importante. El Señor lo escucha, pero también tiene usted que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? En la palabra. Si me amad, guardad mis mandamientos de su palabra, ¿verdad? Vivir en paz con los demás, no se deban nada los unos a los otros, sino el amarse los unos a los otros. Antes de venirnos con mi esposa estábamos escuchando una canción de un hermanito que me bendice mucho, que a pesar que es gringo, bueno, gringo, negrito, Kirk Franklin, se llama Hazlo con amor. Intenta con amor, que realmente la canción dice try love, intenta el amor. Que a veces nosotros debemos ser la mano de Dios que bendice a los demás, sostener a los demás. Y ese consejo es para todos nosotros. Se nos va la vida tratando de arreglar nuestros propios asuntos, pero hay gente alrededor, está el prójimo que también necesita ser impulsado, apoyado, ¿verdad? Y solo con la palabra adquirimos consejo, sabiduría para animar a los demás. Nuestra vida, aún nuestras faltas y lo que el Señor ha sido misericordioso en desarrollar en nosotros y levantarnos, ayuda a impulsar a uno más pequeñito. Entonces, número 10, no se desanime, y ese es el último punto. No se desanime, la palabra es constante, toda la vida tiene para aprender. Si quiere aprenderse versículos como lo hacen los predicadores aquí en la tarima, no se desespere, llega con el tiempo. Como todo, llega con la constancia, la lectura todos los días. Una porción chiquita, ¿verdad? Una porción pequeña, ¿verdad? De esa palabra le va a dar vida y lo va a animar. En conclusión, ¿qué nos da la palabra entonces? Nos enseña, redarguye, corrige, instruye, consuela y nos habla. ¿En dónde está eso? 2 Timoteo 3:16. Tenemos que recordar que el mensaje central de la Biblia es que el Señor Jesús es el Redentor de la humanidad, el principio y fin de todas las cosas. Si usted cree eso, denle un aplauso al Señor y gócense en su palabra cada vez que la lea. Es un privilegio. Muchos murieron para que nosotros podamos tener esto en las manos. Y es verdad, muchos la escondieron, corrieron después de que fue impresa. Y al día de hoy muchos siguen huyendo ahí a propósito para guardar copias de la palabra. Entonces quiere ponerse de pie y ojalá proponerse tal vez hoy persuadir su corazón de que comience un plan de estudio bíblico con su hermana, con su hermano, con su amigo, con los chavos de la célula, con los otros chaburruquitos de la célula, ¿verdad? Y hacer un plan de lectura, porque quién sabe de aquí a un año y usted ya leyó la Biblia un par de veces.
Y no se desanime, le decía el pastor, cuando llega el libro de Números, porque está contando cuántos eran los judíos entonces, pero todo tenía un propósito. Y eso lo entendemos cuando ya somos constantes en la lectura. ¿Por qué es que se hacían las cosas? ¿Verdad? No te detengas cuando lees al libro de Números, ¿verdad? Continúa, no te quedes ahí, ¿verdad? Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tu palabra es vida, tu palabra es luz, Señor, en medio de las tinieblas. Señor, tu palabra, decía David, es mi consuelo, mi torre fuerte, es mi refugio. Señor, gracias hoy te damos por esta palabra, por animarnos a atesorar, Señor, tu palabra, tus consejos, porque hay esperanza, Señor, en ella. Y nosotros no somos como los que no tienen esperanza, dice tu palabra. Así, en el nombre de Jesús, por cada necesidad en tu pueblo hoy, que al leer tu palabra sean animados, restaurados, que hayan milagros, Señor, que se sientan, Señor, firmes en ti para poder encontrar respuesta a lo que su corazón pregunta, en el nombre de Jesús esta noche. Padre, que al encontrar, Señor, en tu palabra consuelo, griten de alegría, Señor, porque tú estás obrando milagros en su propia vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros.